Bueno, hoy se conocerá, como decíamos, el dictamen de esta sentencia contra 28 militares, 14 de ellos, 13 en realidad, uruguayos, en el marco de este plan Cóndor que supuso la desaparición de ciudadanos italianos. Son militares de Bolivia, de Chile, Perú, Uruguay. Muchos de ellos que están atravesando procesos en nuestro país justamente por violaciones a los derechos humanos. Y como decíamos, está el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, participando y encabezando la delegación uruguaya. Hay representantes de la sociedad civil, hay representantes del PIT-CNT, de organizaciones en materia de derechos humanos, y está la Institución Nacional de los Derechos Humanos participando a través de la doctora Mirta Giance. Nos decían recién que, de hecho, desde la producción y desde Subrayado se habían comunicado con Giance hablando de que en definitiva Trócoli, que es uno de los imputados, la defensa de Trócoli había presentado un escrito y esto había dilatado un poco lo que era el dictamen justamente del tribunal. Pero estamos con Ariela Peralta, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos, Ariela. Gracias por invitarme. No es un día más hoy, ¿no? No, hoy es un día especial que genera mucha expectativa, es un mojón muy importante para la lucha por verdad y justicia, por garantías de no repetición, es una expectativa muy grande para las víctimas, es un juicio de larga data, es un juicio que generó muchísima investigación por muchos años y que puede revelar o confirmar muchas de las investigaciones que a nivel nacional se han llevado en el marco de lo que sucedió en el Plan Cóndor. Claro, hablábamos de 14 uruguayos, pero bueno, el fallecimiento de Gregorio Álvarez hace que, digamos, estemos hablando de 13 uruguayos imputados, ¿no? Sí, es así, 13 uruguayos imputados, el país que tiene más imputados de los que están relacionados con el juicio y, bueno, a la espera, lo que usted mencionaba de Trócoli obviamente es el imputado, por decirlo de alguna manera, para ponerlo en palabras, la mayor expectativa, lo más importante. Claro, porque Trócoli está en libertad, está viviendo en Italia en libertad, luego de algunas situaciones judiciales que se dieron durante las imputaciones que se le hacían a él concretamente. Hablábamos con Martín temprano y una de las preguntas para trasladar era el por qué no argentino en este proceso. En realidad el proceso involucró a muchos más militares. La lista se fue depurando y quedaron estos. ¿Por qué no argentinos? Yo no conozco exactamente todas, porque realmente la persona que ha estado involucrada en el proceso ha sido Mirta, obviamente, tanto por el rol que ella jugó como fiscal, cuanto porque el conocimiento que tiene de estas causas y bueno, y estuvo apoyando, y además fue testigo en este mismo juicio. Claro, estuvo declarando. Estuvo declarando más de una vez. En el caso de los argentinos lo que pasó es que, bueno, cuestiones procesales, cuestiones también de aplicación de los marcos legales y algunas cuestiones procedimentales, seguramente excepciones o alguna cuestión de este tipo dejaron por afuera a los argentinos. Puede ser que haya habido cuestiones de marco legal, de prescripción, no sé, el tipo de delito, o de procesos o de marcos temporales, no de marcos materiales, sino más bien de marcos temporales. Ahí, sin desatender esa explicación que usted hace, llaman la atención dos cosas. Una, que la dictadura argentina fue la que dejó el peor legado en desapariciones. Se habla hasta de 30.000. Y la otra es el vínculo histórico que hay entre Argentina e Italia. Uno toma cualquier apellido argentino al azar y muy rápidamente, sobre todo en la zona más capitalina, lo encuentra. Por eso es que llama la atención que no haya nombres argentinos, más allá de la explicación que usted da. Y dicho sea de paso, cuando hablamos de esta situación que está ocurriendo, al que de repente no está empapado de la cuestión judicial como ustedes, le llama la atención que sea la justicia italiana la que interviene. Expliquemos el porqué de la justicia italiana encargándose de esto. Bien, el que la justicia italiana se esté encargando de esto es independiente, que en muchos de estos países se juzgó, claro, se está juzgando aún, claro, como en el caso de Uruguay. O sea, que no quiere decir que una sustituyó a la otra. Podría haber pasado, puede pasar en algún caso que no se haya juzgado a alguien. Pero la justicia italiana interviene porque tiene, primero, bueno, porque tiene la posibilidad de juzgar cuando las víctimas son nacionales, pero también cuando las víctimas no son nacionales y el perpetrador es nacional.
también porque Italia tiene una cosa que en muchos de nuestros sistemas procesales penales no admite, en la región latinoamericana, especialmente Uruguay, que es el juicio en rebeldía, entonces la posibilidad de poder juzgar. Y bueno, es una cuestión de competencia, es una cuestión de jurisdicción. La justicia italiana, hubo muchas víctimas que apoyaron esto, hubo mucha gente que lo siguió muy de cerca, el gobierno uruguayo le puso todo su empeño y apoyo, y bueno, y un juez italiano empieza esta investigación hace muchísimo tiempo. Es disparador la presencia, o mejor dicho, el haber sido víctimas, el hecho de que hayan sido víctimas ciudadanos italianos o descendientes. Sí, que tienen la ciudadanía italiana. Exacto, que pueden haber nacido aquí o en la región, pero tienen la ciudadanía italiana. Bien. Sí. ¿Qué alcance puede tener este fallo, Ariela? A ver, este fallo es muy importante para el caso Trócoli, especialmente. Mirta lo ha mencionado y yo lo señalo. Es lo más paradigmático porque, bueno, en definitiva, Trócoli ha estado acusado en muchas instancias y de hecho ha eludido de alguna forma las distintas alternativas o barreras que se interponían. Yo creo que en el caso Trócoli es significativo por muchas cosas. Primero porque es un presunto perpetrador que no le alcanzó la mano de la justicia. O sea, se escapó de Uruguay cuando tenía una orden de detención. Entonces es la única persona que está libre, que no ha sido juzgada y que goza de libertad cuando ha sido acusado de 20 delitos graves. Tú un capítulo tuvimos ahí con el tema de extradición. De extradición, ¿no? También, porque porque Italia no extradita a sus nacionales. Eso es una decisión soberana de Italia. Además hay un tratado con Uruguay de muy larga data, pero que no permite no extradita a sus ciudadanos, y Trócoli tiene la ciudadanía italiana. Pero esto en primer lugar porque es una persona que no ha sido juzgada. Segundo, para las víctimas que están involucradas en este caso es sumamente importante, bueno, que se haga justicia con la persona responsable. Tercero, porque creo que tiene un significado muy especial que demuestra un poco, yendo a la pregunta anterior, que lo que nosotros llamamos ahora la jurisdicción universal no tiene, ya no son los límites de la frontera de un país lo que permiten a un perpetrador ampararse y vivir en libertad. El enorme paso que generó el derecho internacional, el derecho penal internacional, mezclado con la protección de los derechos humanos, fue esto: bueno, la posibilidad de jurisdicción universal, la posibilidad de que otros países puedan juzgar, y la posibilidad de que si se lo llegara a extraditar, que no va a ser el caso de Trócoli, pero si se llegara a extraditar, si hubiera sido extraditable, el país a donde se extradita debe juzgarlo. O sea, para el caso de Trócoli, si se lo encuentra culpable, debe cumplir la condena en Italia. Entonces también esta significación de que ya las fronteras nacionales no son el resguardo para los violadores de graves violaciones de derechos humanos, sino que hay ya un compromiso internacional de que hay el alcance de varias justicias domésticas, de algunas justicias supranacionales, pueden juzgar casos cometidos a miles de kilómetros de distancia, incluso están las víctimas partícipes, pero con algunos partícipes que nunca supieron de la historia o que nunca la vivieron, pero que es posible levantar estos juicios y, bueno, reconstruir la historia y contar la verdad de los hechos. ¿Y para el caso de los imputados uruguayos? En el caso de los imputados uruguayos que están sufriendo condena acá... Porque tendrían que completar el periodo en Uruguay para luego atravesar el proceso de extradición. Sí, va a ser bastante difícil porque Uruguay no admite el juicio en rebeldía. Ajá. Y Italia sí. Entonces, para Uruguay es inválido el juicio en rebeldía. Entonces, es esto es una opinión Claro, jurídica. allí empezaría a rozar el tema jurídico, la contraposición, claro. ¿no? Entonces, lo más probable es que si estas personas son encontradas culpables también en el juicio en Italia, lo más significativo para el Uruguay es la ratificación de los hechos. O sea, que el procedimiento uruguayo por el cual estas personas fueron encontradas culpables se ratifica una vez más. O sea, hay una doble investigación, una doble sentencia que dice que sí. Es bastante difícil que Uruguay, porque para Uruguay no tiene las garantías procesales en un juicio de rebeldía. Por más que en Italia están siendo defendidos por abogados de oficio, todos ellos tienen abogado de oficio porque es un requisito del proceso, pero bueno. Claro, al no ser presencial... Al no ser presencial, para nosotros es un juicio que... No, para nosotros las garantías procesales... ¿Vos pensás que esto lauda un capítulo?
Siempre está esa pregunta de la lucha por la verdad y justicia, si tiene un fin. Yo siempre esa pregunta contesto, no, es parte de la historia se construye todos los días, seguimos investigando historia de hace miles y miles de años. La historia se construye y es importante siempre que se sepa, hay víctimas que han quedado atrás y hay una cantidad de víctimas anónimas, pero contestando tu pregunta, lauda una larga investigación y puede ser muy importante simbólicamente para ratificar los hechos y en la dimensión del Plan Cóndor y para su conocimiento también. No solamente para la sociedad uruguaya, latinoamericana, para las generaciones nuevas, también para los europeos. Ustedes que trabajan estos temas asiduamente, ¿qué conclusiones sacan hoy después de capaz que más de una década de intentos de desagregar del paraguas de la ley de caducidad de algunos casos, de cómo esa normativa aquí en Uruguay sigue pesando y obstaculizando el trabajo, la investigación? Sí, lo que pasa es que la ley de caducidad generó legalmente, en primer lugar, simbólicamente, en la reconstrucción democrática, un muro de impunidad, una valla de impunidad, y eso penetra en la forma en que los habitantes de este país, creíamos que no era, congeló la posibilidad de justicia, y eso tiene una influencia muy grande en el desarrollo democrático, y eso no se elimina de un día para el otro. Entonces, la ley de caducidad no existe, por lo menos se aprobó una ley que va en contravía de la ley de caducidad, que abre las posibilidades. Eso significó un retardo enorme para la justicia en Uruguay. Uruguay, junto con Brasil, diría yo, fue de los países más retrasados justamente por esa valla tan larga de impunidad. Es cierto que ha habido a partir del 2005 un proceso, primero con lo que se llamó la perforación de la ley de caducidad, como usted bien decía, con algunos casos que llegaban a la justicia, y después con la aprobación de la ley y hay ahora en los últimos años un compromiso más decidido político y judicial, quitadas estas vallas y quitada también esa manera de construir la impunidad en Uruguay, que fue muy, muy pesada. Ahora, da la impresión de que buena parte sigue dependiendo de la voluntad política del Poder Ejecutivo de turno al momento de excluir de la ley o de ese paraguas algunos casos. Sí. La voluntad política en los casos de lucha contra la impunidad es esencial. Más allá de la independencia, el Poder Judicial es esencial. O sea, la comunidad internacional sabe, lo ha repetido tanto en sus marcos legales como en sus declaraciones, principios, etcétera, que tiene que haber una decisión del gobierno en su conjunto de esclarecer la verdad y luchar contra la impunidad. Ese es un compromiso que tiene que existir desde el Poder Ejecutivo en su conjunto, ¿no? Bien, me quedé pensando en algo, Danilo y Ariela. Usted dijo Uruguay y Brasil son de los más rezagados. Volviendo a la noticia pura y dura que dimos hoy cuando hablamos de lo que está ocurriendo en Italia, mencionamos a Chile, a Bolivia, a Perú. En esos países también, porque de Argentina sabemos más, pero en esos países también la justicia ha avanzado más que aquí. Y en Chile y Perú sí, Chile siendo una de las democracias que a veces se asocia más con los condicionamientos hijos de la transición. Sí. Pero tuvo, a partir del suceso Pinochet, que fue un suceso además que disparó una cantidad de transformaciones en el mundo del derecho penal internacional y en el mundo de la lucha contra la impunidad, sí generó, Chile se comprometió a generar el proceso de investigación y los abrió rápidamente. En Perú también se crearon juzgados especializados, salida la época del conflicto armado. Y sí, ha habido luces y sombras, si uno conoce a la comunidad de derechos humanos ha habido retrocesos, pero hubo avances, en su momento hubo avances, a veces se enlentecen los casos. Es un país que juzgó a un expresidente en su propia tierra, en su jurisdicción, a Fujimori, en su propia jurisdicción. Eso también es un dato simbólico muy importante en un juicio con todas las garantías, y eso dice también algo, fue también muy significativo para la lucha contra la impunidad en Perú. Aquí en Uruguay el fiscal de corte ha impulsado justamente que exista especialización en materia de crímenes de lesa humanidad, de crímenes en materia de derechos humanos.
a veces las intenciones o las ideas son bastante más rápidas que los hechos o la concreción de los hechos. ¿Cómo ven ustedes la especialización judicial en la materia? No, eso podría ser muy interesante, muchos países lo han hecho. Lo que permite sobre todo es concentrar y primero concentrar las causas de una forma mucho más ordenada. Los jueces están especializados solamente en eso, no tienen que atender otros delitos, y yo creo que permite para la justicia un ordenamiento mucho más, un refuerzo mucho más concentrado de conocimiento técnico sobre un periodo histórico tan importante y sobre los delitos que se cometieron en ese momento. Entonces eso genera generalmente mucha más rapidez y mucha más consolidación de prueba, que es muy importante después de tantos años. Ariela, evidentemente vamos a seguir conversando sobre todo esto. No quiero desaprovechar la oportunidad que estás acá, antes de ir cerrando la entrevista, para preguntarte sobre otro tema que los ocupó a ustedes, porque creo que vi por allí algún comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos respecto a este caso que la justicia ha estado investigando, ha tomado determinación y seguirá investigando, por lo que sabemos, sobre explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes en el oeste de Montevideo, particularmente en las terminales de pasajeros, y que en este caso puntual ha involucrado a trabajadores de la empresa CUTSA, pero que, por lo que sabemos, probablemente vaya más allá de eso. ¿Cómo han visto ustedes este caso? Porque sé que ustedes ha meritado incluso un comunicado en la web. Para nosotros el tema de explotación sexual infantil para nosotros es un tema siempre vigente, en el que siempre estamos coordinando con otras instituciones del Estado y con la sociedad civil, y es un eje temático importante en el tema de protección de la niñez y adolescencia. El tema es que nosotros no podemos intervenir en el caso porque está judicializado. Claro. Entonces, lo que hacemos es coordinar, juntar la información, dar apoyo a instituciones estatales en materia de prevención o en materia de, cuáles son las guías normativas para prevenir y en su caso, sí, sobre todo en materia de prevención o de políticas públicas en las instituciones públicas o privadas sobre estas cuestiones, porque en materia de sanción va a estar la justicia. Claro, eso es la justicia, pero digo el tema prevención, que es algo que ustedes siempre hacen hincapié en muchos casos, porque a medida que vamos tomando y conociendo el tema, parece que era un secreto a voces, que todo el oeste de Montevideo sabía que se daba esta situación, y particularmente con determinado grupo de familias y de adolescentes o menores, pero tiene que intervenir la justicia y la policía especializada, la policía del crimen organizado, para dar freno, o mejor dicho también a partir del INAU y los equipos de INAU. Pero ¿nos está faltando involucrarnos un poco más en todo esto? Porque estamos hablando de que hay una situación que se arrastra hace 2 o 3 años. Sí, nos está faltando, son cuestiones como... ¿Se está naturalizando esto, digo? A ver, quizás la comparación no es la más feliz, pero me parece que son cuestiones como violencia doméstica, son cuestiones en que uno piensa que pertenecen todavía al mundo de las relaciones privadas, o que, bueno, hay quien sabe qué edad tenía, o sea, ese tipo de cosas todavía no juega en la cabeza de las personas para no tener la línea clara, digamos, de que, bueno, hay ciertas conductas que, aun cuando no se configuren, son imposibles de aceptar, y uno tiene que intervenir enseguida, prevenir, disparar todos los protocolos o los mecanismos que existan o los recursos eficientes que existan para investigar y detectar una situación antes de que pase tanto tiempo. Nosotros no teníamos conocimiento de esto con anterioridad, pero sí con el INAU coordinamos muy bien sobre algunas cuestiones de protección de la niñez y adolescencia en varios aspectos. Este es uno de ellos que para nosotros es muy importante. Antes del cierre, pensando en estas políticas preventivas o anticipatorias, a partir de lo que pasó muchos, recordamos que ya está funcionando, en el sentido de que el proceso comenzó, todo lo asociado a la instalación de un megaemprendimiento en el corazón del país, que normalmente genera, entre las consecuencias negativas, digamos, la presencia de redes de trata, de explotación sexual infantil. Entonces, están trabajando con antelación. Sabemos que, por ejemplo, a nivel de OPP, que es el que lleva adelante el proyecto, hay atención puesta, entre otros detalles, en esos. ¿Ustedes como institución de derechos humanos también lo están siguiendo? Nosotros lo hemos trabajado con la red de
donde hay una generación, una institucionalidad que coordina sobre estos temas, y nosotros lo que hacemos es participar en alguna de las reuniones, no siempre. Nosotros siempre, está bien, digo, es muy necesaria nuestra participación, pero nosotros no somos gobierno, somos Estado. Entonces, cuando si hay decisiones que implican decisiones de política gubernamental, nosotros no somos gestión. Claro. Nosotros podemos opinar y podemos decir, nos parece que por ese es el lugar, ese no es el lugar, o estas son las cuestiones que son los estándares que no se pueden, que hay que atender. Y con el Ministerio de Relaciones Exteriores también, y con el Ministerio del Interior también. Bien, muy bien. Ariela Peralta, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a estar atentos a lo que suceda en la jornada de hoy. Seguramente tendremos la repercusión y las voces de la institucionalidad que ustedes representan a través de Mirta Guianza, que está en Italia, pero le agradecemos mucho que haya venido esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Vamos cerrando la entrevista por acá con Ariela Peralta.